sexo es mucho más que un acto de placer. Es la habilidad de sentirte tan conectada a una persona que llegas a formar parte de ella. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Se tratará de sexo el primer caso del día de hoy? Vamos a ver. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, no es fácil vivir con ella, sentirla y no poder tocarla. Yo no estoy dispuesta a realizar lo que él me está pidiendo. Yo simplemente le pido lo que todo el mundo quiere. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, tú eres el demandante en el caso. Me explicas la demanda con detalles y me dices lo que exiges. Bueno, lamentablemente vengo esta tarde a demandar a mi esposa porque... ¿Cuánto tiempo casados? Ya 3 años. 3 años de matrimonio. ¿Hijos? No. No. ¿Te reíste? No hay hijos. ¿Cómo van a haber hijos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo va a haber hijos? Si no es lo que se necesita para hacer hijos. Ay, ay, ay. Y llevas 3 años casado. Sí, 3 años. 3 largos años. Qué paciente tú eres, mijo. Bueno, Amor. Cuéntame cuál es el problema aquí entre ustedes. A ver. Bueno, le voy a dar una introducción más o menos de nuestra historia desde que nos conocimos. Nosotros nos conocimos hace 4 años. Yo me había dejado con mi novia y quedé muy mal. Yo la conocí a ella por un dating site. Ella en ese entonces... O sea, como un lugar de esos sí, por internet. comerciales para conocer a otras personas. Sí, porque yo ya quería probar algo nuevo, estaba muy mal. Ok. Entonces la conocí a ella en ese entonces. Ella vivía en Colombia. Nos conocimos y nos llevamos muy bien. Vimos mucha química entre nosotros hasta que llegó el punto que yo la fui a visitar a Colombia, la conocí personalmente. Ella me dijo... Bueno, es algo irrelevante, pero bueno, era una de las cosas que me había contado ya de su intimidad, que ella era virgen. Yo no le di importancia, simplemente es algo de ella. Entonces... No le diste importancia viviendo no en le el di año importancia... 2010. ¿Perdón? O sea, no le di importancia en el sentido de que... O sea, no era algo que era un gran factor para que ella me gustara. Yo respeto eso y sí fue su decisión. No pareciera que lo respetaras. Bueno... Entonces, la mandé a traer, o sea, yo le dije que se viniera para acá y me casé con ella. Ella estuvo de acuerdo. O sea, ¿no tuvieron ninguna intimidad prematrimonial? No. No. Muy bien. Ella era muy reservada en ese sentido y yo, obviamente, por amor, yo siempre la respeté. Yo nunca tuve, o sea, intenciones de propasarme con ella. Ok. Y respeté la decisión de que hasta el casamiento no hubiera nada. Ok. Entonces nos casamos, fuimos de luna de miel y la misma noche de luna de miel, bueno, uno busca consumar su matrimonio. Sin duda alguna. Como cualquier pareja lo haría. Entonces, intenté y nada, no pasó absolutamente nada. Yo tuve paciencia porque yo sabía la situación de ella. Pero ya ha pasado 3 años y yo diría que las veces que hemos estado juntos las podría contar con los dedos de la mano. Pero sí han tenido intimidad. Hemos tenido. Entonces, yo diría al primer mes fue la primera vez. O sea, el primer mes de estar casados fue al mes que fue nuestra primera vez juntos. ¿Y cómo fue? Un desastre. Fue un desastre. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, los dos nos pusimos nerviosos. Era normal porque era su primera vez y bueno, ella estaba experimentando algo que ella no había pasado antes. Y bueno, no sucedió bien. Entonces, ya a los 2, 3 meses yo la dejé de su espacio, intentamos de vuelta, no pudimos. ¿Pero a qué le cuesta trabajo a ella? ¿La penetración? ¿Qué parte en la que le cuesta trabajo? Bueno, yo diría que ella es muy tímida y no... O sea, a ella le cuesta mucho intimidarse conmigo. O sea, yo la intimido mucho y... En 3 Sí, pero años, no ¿cuántas veces respeta. ustedes han tenido relaciones íntimas? En 3 años de matrimonio, ¿cuántas veces han tenido relaciones íntimas? Yo diría que... menos de 15 veces.
Tú estás muy enamorado, estabas muy enamorado en algún momento, me imagino. La verdad que sí. Y lo sigo estando, pero ya llega el punto que lo que yo pido es que... ¿Qué vienes a exigir? Cuéntame. Yo vengo a pedirle a ella que salvemos este matrimonio por medio de un procedimiento... Que yo no voy a hacer. Bueno, ya ve el problema. ¿Un procedimiento? Un procedimiento que produzca su interés en el sexo. ¿Pero hay algo específico que estás hablando? ¿O quieres ir a ver a un psicólogo, a un ginecólogo? No. Ya en realidad hemos ido a un psicólogo, nada funcionó. Y lo que yo estoy exigiendo, que fue un consejo que me dieron, es la acupuntura. Que me dijeron que es muy, muy eficiente. O sea, esa medicina que viene de la China, que es muy antigua. Es un procedimiento, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, indignada con lo que mi esposo quiere hacer, porque él me está amenazando. Está diciendo que si yo no practico ese procedimiento, él se quiere divorciar de mí. ¿Me va a dejar? Mi amiga, pero vamos a ser un poquitico considerados del otro lado también. Sí, pero es que él no entiende mis razones. Simplemente yo le he dicho que necesito mi espacio. No, pero él no me da, siempre es acosándome, y él no me ha dado la oportunidad de yo realmente poder decirle, realmente poder expresarle por qué yo simplemente no siento nada. No siento el deseo de hacerlo. Porque pero por eso yo... te estoy haciendo que arreglemos este problema. A ver, dime ¿qué edad tú tienes? 23. Tienes 23 años. Sí. ¿Desde cuándo en tu vida notaste que tú no tienes o no sientes un gran interés por el sexo? Eso es algo para mí muy difícil de contar. Y yo, de hecho, accedí a venir a donde usted porque yo veo mucho su programa y confío en que usted pueda ayudarnos porque yo no quiero realizar ese procedimiento. Pero amas a tu marido. Sí, yo lo amo. ¿Y no te quieres divorciar? No, él sabe que no me quiero divorciar. Pero comprende que cuando un ser humano ama a otro, como yo sé, pero es que él está como quieren enfermo. Tener relaciones íntimas. Pero él está como enfermo. Llegó... En realidad ya estoy enfermo. Ok. Con una psicóloga, me llevó donde una amiga de él. Pero Julieta... Y yo no quise hablar con ella. Botó su dinero. No es amiga haciendo mía, eso. Fue Luego recomendada llegó por una amiga mía. y quiso, Ella es una me llevó profesional. engañada. Déjame hablar, por favor. Me llevó engañada a unas cabañas con unos amigos de él. Que él quería que yo participara en una orgía. No. Claro Eso que no sí. Eso claro no fue que así. sí. ¿A qué iba esa gente a reunirse ahí? Bueno, yo le voy a explicar. A mí no me gustan esas cosas, pero él llegó al punto que nosotros al año ya decidí que era bueno ya ir a un psicólogo porque yo pensaba que ella tenía algún problema psicológico, no sé, algún problema que... Entonces, una amiga me recomendó una psicóloga porque ella no quería ir con un psicólogo. Por supuesto. Entonces, bueno, el psicólogo ya después de mes y medio de tratamiento, yo me gasté como $1.000, $1.200, que los psicólogos no son nada baratos. Y me dijo que un día me vino el psicólogo y me dijo directamente que simplemente estaba perdiendo mi dinero. Porque ella iba a las sesiones y no decía nada, no se abría. O sea, no había ningún tipo de adelanto, nada se estaba mejorando. Porque yo no quería, estaba yendo en contra de mi voluntad. Bueno, ¿y ¿Cómo el querías grupo que de hablara? amigos que dice ella? Bueno, entonces esa fue mi segunda opción, o sea, quizás ir con un par de amigos en común que teníamos, ir en parejas, todo el mundo estaba en parejas, a nadie le interesaba intercambiar parejas ni nada, pero simplemente quería ver si ella... Se excitaba con algo. Claro, o sea, por lo menos saber si no gustaba de mí, por lo menos que gustara de alguien, pero decir... Ok. Yo salí corriendo de ese lugar y ahí lo dejé. Ok. Vamos a hacer algo. Mira, yo voy a hacer un corto receso, Julieta. A la vuelta, ya que tú me has expresado que sientes confianza en mí, a la vuelta me cuentas cuál es la razón de que no tienes interés sexual. Regresamos después de este corto receso. No se vaya, aquí lo esperamos.